Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestro primer invitado de hoy es Juan Pablo Luna, cientista político y profesor titular de la Universidad Católica. Con él hablaremos del clima político actual, de la crisis del Frente Amplio tras el caso Convenios, del momento del presidente Boric y del combate del crimen organizado en el contexto actual. Juan Pablo Luna, bienvenido a Influyentes. Muchas gracias, Paula. Juan Pablo, justamente tú has sido muy influyente, yo creo que uno de los cientistas políticos más influyentes para analizar el estallido social, para analizar también la situación del país. Y estás viendo la situación del país ahora de una manera bastante complicada, incluso en una entrevista en el Diario Financiero decías que estamos peor que antes del estallido. ¿Por qué estamos en una crisis tan profunda a tu juicio? Yo creo que se han acumulado una serie de factores que se combinan en el momento actual, ¿no? Por un lado hay un deterioro económico que viene sosteniéndose desde hace bastante tiempo y que está, yo creo, atrás de parte del descontento que irrumpe en el estallido. Por otro lado hay una crisis de la política, ¿sí? Que no ha podido, en cierto sentido, entender el contexto en el que está operando. Y también hay una crisis estatal en el sentido de que un Estado que presumíamos muy fuerte, sobre todo en comparación con otros países latinoamericanos, ha empezado a mostrar debilidades importantes y acumulativas, ¿no? Y esto tiene que ver, por un lado, con deficiencias propias del Estado, ¿sí? Con una crisis de legitimidad que también le pega a las instituciones, y también con desafíos nuevos, por ejemplo, la expansión de mercados ilegales, la expansión de lo que hoy llamamos crimen organizado, ¿sí? Que también es un fenómeno regional que tiene que ver en buena parte de la región con consecuencias sociales de la pandemia, por ejemplo, pero que pone en jaque, ¿sí? Instituciones clave para el funcionamiento de la democracia. Sí, y vamos a hablar de eso porque justamente te ganaste una beca Guggenheim para estudiar el crimen organizado en la región, así que vamos a conversar de eso, pero antes quiero ir a algo que ha sido muy importante en el deterioro de la confianza en las instituciones, que es el caso Convenios, ¿no? Que parte con Democracia Viva y luego se extiende a muchas de estas otras fundaciones que algunas directamente haciendo actos de corrupción y otras haciendo trabajo territorial que uno podría encontrar que en realidad su orden de prioridad no es el más idóneo, ¿no? ¿Tú crees que el caso Convenios, que afecta en particular a Revolución Democrática, pero en realidad al Frente Amplio y a su promesa de hacer las cosas de una manera distinta, de tener otros estándares éticos, es un daño que es reversible o que va a marcar al Frente Amplio que está hoy día gobernando, pero en su futuro también? O sea, yo creo que el Frente Amplio lo que hace con el caso Convenios y lo que le produce el caso Convenios, también lo que le produce la experiencia de gobierno, ¿no? Es pasar a ser parte del sistema, ¿no? Y un sistema que esta fuerza política criticó muy duramente en el pasado, ¿no? Entonces, creo que el golpe fundamental, digamos, o el costo fundamental, pero que es un costo natural de ser parte de un gobierno, de ganar acceso al poder, tiene que ver con contaminarse, entre comillas, con lógicas que son más bien sistémicas y que tienen que ver con las debilidades propias de la política y del Estado en Chile. El Frente Amplio tenía otras debilidades, por ejemplo, digamos que tienen que ver con precariedades en su crecimiento. Por ejemplo, a diferencia del Frente Amplio uruguayo, por ejemplo, con el cual ellos siempre se quieren comparar. Este es un partido que tiene bases territoriales muy débiles, ¿no? Partido hidropónico, como se llama. Es un partido, digamos, muy similar a otros partidos chilenos, ¿no? Donde los cuadros principales son más bien de élite, ¿sí? Donde el control del partido tiene más que ver con una lógica desde arriba, ¿sí? Y donde hay una debilidad organizacional que hace que uno pueda eventualmente ganar elecciones con un buen candidato, en un contexto favorable en términos de clima de opinión,
pero que se le haga muy difícil, como se le ha hecho muy difícil a otros partidos también y a otros conglomerados, gobernar, ¿sí? Y gestionar el Estado. Entonces, ¿no estaban preparados para gobernar? O sea, siguiendo esa descripción que has hecho. Mira, yo creo que nadie está preparado para gobernar hoy, ¿no? Parte de lo que ha pasado en América Latina y en el mundo, yo diría, ¿sí? Es que se han deteriorado en términos de cómo funcionan internamente los partidos políticos, ¿no? Y los partidos políticos como estructura de mediación y de representación de la sociedad. En este sentido, tal vez esto sirva para ejemplificarlo. Antes uno cuando quería ser gobernante, presidente, lo que fuese, debía pasar por un sistema de filtros y por un sistema de formación que muchas veces involucraba ser concejal, ser diputada, eventualmente llegar al Senado. Y aquí lo que había era un proceso, por un lado, de filtro, por un proceso de formación. De experiencia. De experiencia, ¿sí? Que hacía que cuando uno llegaba al gobierno con ese trasfondo, con esa mochila, y también con un equipo afiatado que estaba acostumbrado al juego político. Hoy, lo más fácil o sea, la forma más fácil de ganar una elección es saltarse todo eso y decir yo no soy político, ¿no? Yo vengo de otro lado. Soy un outsider, ¿sí? claro. Soy un outsider, vengo con otra lógica. Y eso significa que hoy esa gente puede prosperar y ganar una elección. Pensemos en el caso de Milei, ¿no? O sea, 2 años tiene su partido, que además es un partido bastante precario, ¿no? Y logra irrumpir y echar por tierra o debilitar muy fuertemente una de las máquinas políticas más sólidas que había en América Latina, que es el peronismo. Sí. Ahora, ¿cuánto de esta manera de defraudar la confianza pública a través del caso fundaciones, caso convenio, es reversible a tu juicio? Porque digo, todos tienen problemas, todos los partidos, pero acá hay algo bien concreto que todavía está en investigación y que ha significado un impacto muy grande. Y te lo pregunto también a nivel personal, Juan Pablo, porque a ti te involucraron de una manera completamente ilegítima como miembro del directorio de Democracia Viva, cuando tú nunca habías, tengo entendido, firmado para ser miembro del directorio y te encontraste con esta sorpresa, digamos, en la prensa. Sí, yo accedí a ser parte del directorio en función del conocimiento que tenía de la Fundación por trabajos que habíamos hecho antes aquí en Santiago. En un momento, en marzo de este año, luego que habían firmado estos convenios de Antofagasta el año pasado, se me pidió ser parte del directorio y yo cometí el error de no preguntar mucho y de simplemente acceder. Siempre sentí que parte de nuestra labor como académicos tenía que ver con involucrarse en distintas actividades de este tipo. Pero nunca se hizo oficial mi ingreso al directorio. Sin embargo, cuando irrumpe, digamos, el escándalo, yo aparezco listado entre quienes éramos parte de esa... O sea, nunca se formalizó, nunca hubo reuniones, nunca hubo una gobernanza real como directorio. Hubo un par de reuniones entre marzo y mayo en las cuales de lo único que se habló fue de la presentación de un informe sobre la pasada convención constituyente, del cual yo participé públicamente, ofrecí comentarios en ese evento y eso fue toda mi participación. Y digo, es una defraudación de la confianza también que te incluye en este caso, ¿no? Porque es usar tu prestigio como académico para vestir una organización que está acusada de actos de corrupción muy graves. ¿Cómo se sale de esta crisis de confianza? Ya no para Democracia Viva, que ellos siguen su proceso judicial, desde luego, y tendrán que responder por sus actos de corrupción. ¿Cómo se sale esta generación que está hoy día gobernando de esto? Y, por otro lado, ¿cómo ves al presidente Boric? Que es una figura que yo recuerdo, viniste influyente hace unos años y dijiste, yo pienso que el próximo presidente puede ser Boric, algo que en ese minuto se veía muy lejano, creo que nadie más lo estaba diciendo, por eso me llamó mucho la atención en ese momento verlo así. ¿Y cómo lo ves hoy día instalado en el poder y con todos los problemas que ya describiste, más en su propio conglomerado? O sea, yo creo que le pega la línea de flotación del gobierno que termina junto con el resultado del plebiscito constitucional del 4 de septiembre y
la ratificación del giro conservador en la elección de consejeros de este año, dejando muy mal parado al gobierno, ¿no? Y dejando casi sin margen y sin agenda al presidente, ¿no? Que básicamente en lo que ha estado es en reaccionar a agendas que más bien vienen puestas por la situación de seguridad, por la oposición, que desde su programa original, ¿no? Sí. Yo creo que cómo se sale de esto, digamos, primero en términos del caso convenios, en términos institucionales creo que hay que ser con toda la dureza del caso, ¿no? Y siendo lo más duro posible con quienes abusaron de la fe pública y de los dineros públicos, ¿no? Creo que no se puede hacer otra cosa, ¿no? Ninguna fuerza política está a salvo de la corrupción. Lo que hace la diferencia o eventualmente puede terminar en el mediano y largo plazo salvando los muebles tiene que ver con cómo se tratan estos casos y cómo se los procesa. Juan Pablo, ¿y cómo estás viendo la figura del presidente Boric en esta situación que le toca navegar, digamos, y con una agenda bien distinta de la agenda con la que llegó al poder? Sí, yo voy a dar una respuesta ambigua, digamos. Yo creo que, por un lado, es lo mejor del gobierno, digamos. Creo que si algo se lleva al Frente Amplio, digamos, de esta gestión de gobierno, es básicamente un liderazgo que va a seguir siendo importante e influyente hacia adelante. Por otro lado, creo que está muy solo, se lo ve muy solo, digamos, muy, con muy poco en qué apoyarse, sobre todo de las fuerzas propias. Y también yo creo que él ha tenido y pagado de alguna forma los costos de, por un lado, moderarse, ¿no? Hacia el centro, y por otro lado, hacer gestos permanentes a la base original. Y creo que eso lo ha dejado en una posición en la cual, por un lado, hay hartas críticas respecto a las volteretas, ¿sí? Y por otro lado, no ha logrado capitalizar, y acá también hay un rol de la oposición que para mí ha sido también bastante negativo. No ha podido capitalizar la moderación y los gestos, digamos, que ha tenido de apertura y yo diría, de maduración en el poder, ¿no? Sí. Creo que es un presidente que ha madurado muy rápido en el poder, pero creo que lo ha hecho más bien solo y que le ha costado ser convincente respecto a esa transición que es más bien personal. ¿Y tú dónde ves el eje de poder hoy día en el gobierno? Porque tú dices, claro, está permanentemente haciéndole gestos a su base dura. ¿El eje se ha desplazado hacia el socialismo democrático, digamos, incrementalmente? Yo honestamente no veo poder en el gobierno, creo que es parte del problema. ¿Nadie tiene poder? Creo que lo que tenemos, y de nuevo, estoy pensando también en Bachelet 2, en Piñera 2, tenemos gobiernos impotentes e incapaces, ¿no? Y ese es parte del problema que tenemos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver no solo con deficiencias de las fuerzas que gobiernan, también tiene que ver con una lógica sistémica, ¿sí? Y con una estructura de conflicto en la sociedad donde el poder que tenía la moneda, digamos, con, no sé, el presidente Lagos o Bachelet 1, hoy no es el mismo, ¿no? Y en ese sentido, me parece que los gobiernos hoy se encuentran con una explosión de demandas, ¿no? Y de conflictos, muchas veces conflictos cotidianos, rencillas, escándalos con los cuales hay que lidiar todo el tiempo, pero carecen de la capacidad de vertebrar el conflicto, de representar el conflicto y de, por lo tanto, generar política pública que a la gente le mueva la aguja, ¿no? ¿Qué pasa con las derechas?
Chile Vamos y el Partido Republicano. Sobre todo estamos a puertas, digamos, de votar el texto constitucional el 17 de diciembre, donde está esa impronta, ¿no? Sí, yo creo que las derechas, sobre todo la centro derecha, ha perdido, no es la única en el mundo, todas terminan más o menos en el mismo derrotero, pero ha perdido una oportunidad de alguna forma competir con José Antonio Kast y su irrupción, ¿sí? ¿Se ha debilitado Evelyn En el Matei? sentido, yo creo que sí, creo que tal vez no lo podía hacer y era un costo político interno muy fuerte, pero yo creo que ella perdió una oportunidad única de perfilarse con la opción que termina tomando respecto al plebiscito de diciembre. Dicho esto, yo no estoy seguro, digamos, creo que está como instalada esta idea de que José Antonio Kast y el Partido Republicano eventualmente son el contendor principal para la próxima elección. Yo creo que estamos en una situación donde la elección está completamente abierta, ¿sí? Es difícil para alguien del gobierno perfilar una candidatura, pero no es fácil para alguien de la oposición sistémica, ¿no? Yo creo que estamos en un contexto en el cual, por lo que hablábamos antes, en Chile puede emerger un outsider. Cualquiera, ¿sí? Que dado un clima de opinión determinado, dada la estructura de descontento inacible que tenemos para las fuerzas del sistema, pueda eventualmente crecer y irrumpir rápidamente. Ahora, uno de los temas que más preocupan a las personas es la seguridad. Quería preguntar entonces por este estudio, esta investigación que estás haciendo sobre crisis de crimen organizado y delincuencia, un estudio comparativo, en que estás analizando el escenario regional y en particular Chile y Uruguay. ¿Cómo se enfrenta esto desde la política pública? Porque está la tentación de aplicar medidas a lo Bukele, ¿no? Pero sabemos que esas son medidas que son reñidas con el Estado de Derecho y con una democracia, ¿no? Y con el respeto a los derechos humanos. Pero empieza a instalarse ese discurso que frente a la impotencia de las personas de perder su calidad de vida, su seguridad básica, empiezan a tomar mucha relevancia. Mira, lo primero que hay que decir es que políticas como las de Bukele no funcionan, no han funcionado. Por otro lado, hablando con colegas salvadoreños, es evidente que tras este branding, este marketing que hace Bukele, digamos, de su propuesta, hay por debajo acuerdos con los principales líderes de las organizaciones criminales y acuerdos bastante oscuros en ese sentido. Y por otro lado, sabemos hace tiempo, y Chile tiene un problema en ciernes respecto a esto, que las políticas de mano dura, que terminan con el encarcelamiento masivo de los delincuentes, terminan eventualmente reforzando y fortaleciendo las lógicas del crimen organizado, ¿no? Hoy 40% más o menos del territorio de Río de Janeiro está bajo el gobierno de organizaciones criminales que surgieron en las cárceles brasileras, que se articulan y se coordinan desde las cárceles brasileras y ante cuyo poder los gobernantes tienen que transar y generar esquemas de lo que se llama gobernanza criminal, ¿no? Básicamente pactar para, cediendo soberanía y cediendo control sobre el territorio, que esas bandas pacifiquen y gobiernen a un 40% de la población de Río. Entonces, no hay soluciones fáciles, ¿no? Se habla mucho de Medellín, por ejemplo. Claro, como un ejemplo de haber logrado cambiar, digamos, reconvertir una ciudad asociada, por supuesto, al narcotráfico en una ciudad con espacios verdes, con participación de la gente. Donde se puso, digamos, la mayor inversión en los peores contextos sociales, ¿no? En bibliotecas, en bienes públicos. Yo creo que hay mucho que tiene que se puede hacer en ese sentido, pero es importante, y voy a volver al caso convenio respecto a esto, es importante que además de construir infraestructura, además de construir parques o eventualmente destruir memoriales narco y cambiarlos por una plaza infantil, que el Estado esté presente en
lo cotidiano de la gente. No externalizarlo. No externalizarlo, no pensar que es solo infraestructura, ¿no? Lo que estas organizaciones hacen muchas veces es arbitrar conflictos locales, ¿no? Solucionar problemas, ¿sí? Que eventualmente antes solucionaba el Estado o que nadie solucionaba en lugares más distantes. Y en ese sentido, algo que no se ha conversado tanto sobre el caso Convenios y que a mí me parece importante poner sobre la mesa es, este no es solo un caso de corrupción, y es un caso de corrupción evidentemente, pero también es un caso que muestra cómo, cuán de precaria es la llegada del Estado chileno, la relación del Estado chileno con los individuos que están en el contexto de mayor precariedad social. Esto no es solo grave porque se usaron platas destinadas a los más pobres para el enriquecimiento de gente que no debía enriquecerse, y eso es un punto fundamental, pero también muestra cómo hay fundaciones que hacen muy bien su trabajo y que son contribuyen con que el Estado y la política estatal llegue de una muy buena manera al territorio, pero parte de lo que hemos sabido de estos casos, lo que muestra es el nivel de precariedad, el nivel de superficialidad, el nivel muchas veces de inocuidad, ¿sí? De una cantidad de plata estatal que termina siendo lo que los pobres ven del Estado. Se nos está acabando el tiempo, pero quiero preguntarte por el plebiscito del 17 de diciembre y en particular qué pasa al día siguiente, porque más allá del resultado, este no es un proceso en el cual hayamos logrado un pacto social ampliamente consensuado. Yo creo que no pasa nada. Y no pasa nada porque... ¿En un caso y en el otro no pasa nada? No creo que pase mucho. A ver, yo siempre he argumentado que el problema no era un problema constitucional, ¿no? Y en esto me gustaría ser claro, ¿no? Uno puede argumentar, y yo tiendo a coincidir con ese argumento, que parte de los problemas que terminan, por ejemplo, en el estallido, ¿sí? Tienen origen constitucional, tienen que ver con un modelo económico, con la constitucionalización de ciertos privilegios que eventualmente terminan generando el contexto social en el cual tenemos la crisis que tenemos en 2019. Pero las sociedades funcionan con lo que se denominan causas asimétricas, ¿no? La mejor forma de ejemplificar esto es media asquerosa, pero me tomo un minuto para hacerlo. Si yo te digo, te paso un tubo de pasta de dientes y te digo, aprieta acá para sacar pasta de dientes, tú lo haces, aprietas y sale la pasta de dientes. Ahora suponte que yo te digo, presiona y trata de meter la pasta de dientes de nuevo en el tubo, eso va a generar un enchastre, no va a hacer que la pasta vuelva al tubo, ¿no? Con la Constitución lo que tenemos es una causa asimétrica. Puede que el origen de los problemas haya sido la Constitución, pero en el momento en el cual tenemos el estallido, en el cual se construye esta crisis constitucional, cambiar la Constitución ya no hacía nada, ¿no? No, porque la crisis había desbordado, ¿sí? Los márgenes de la institucionalidad y había puesto en jaque muy fundamentalmente la legitimidad del sistema político. Yo creo que eso sigue siendo cierto, creo que seguimos estando ahí y creo que las élites políticas, sociales, hemos de alguna forma puesto en la Constitución las esperanzas respecto a algo que no podemos hacer, que es arreglar los problemas estructurales que tiene esta sociedad, ¿no? Entonces, yo veo en el debate constitucional, en lo que ha sido estos años, más que nada un ejercicio de sublimación, de transferencia de los problemas a los cuales no queremos hacer frente como élites, ¿sí? Más que alguna debida de solución a los problemas que... O sea, desdramatiza que un resultado del otro puedan tener un efecto muy relevante. Lo desdramatizo en ese sentido. Creo que ha sido, por otro lado, un desgaste casi final, ¿sí? De la legitimidad del sistema político y que muestra a su vez, por ejemplo, una de
los argumentos es que a favor, digamos, de la nueva Constitución es que vendría a arreglar el sistema político dado los incentivos institucionales que pone. Ese argumento es falso, digamos, por distintas razones técnicas, pero al mismo tiempo creo que el mejor ejemplo del lío en el que estamos, ¿sí?, es que un cuerpo de 50 personas, mucho más chico que el Congreso que se propone achicar, no logra cuadrar, ¿sí?, un acuerdo que más o menos, ¿sí?, logre ciertos grados de transversalidad y de legitimidad a nivel más amplio. Juan Pablo Luna, muchas gracias por esta conversación. A ti. Y antes de irnos a una pausa, les cuento que nuestro siguiente invitado es Ricardo Martínez, excomandante en jefe del Ejército. Estuvo al mando entre los años 2018 y 2022 y con él hablaremos sobre su polémico libro y reflexión para los 50 años del golpe, sobre lo sucedido en el estallido social y el rol del Ejército para el futuro. Ricardo Martínez, bienvenido a Influyentes. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Hace 2 meses, usted, un poco más de 2 meses, publicó su libro Un Ejército de Todos, en que daba a conocer su visión en la conmemoración de los 50 años respecto del Ejército, su rol en el golpe de Estado, la violación a los derechos humanos, un documento muy contundente que ya había preparado antes, pero que se publicó en forma de libro y fue bastante polémico. A 2 meses y tanto, como decía antes, ¿cuál es su reflexión? ¿Por qué esto produjo tanta polémica? Yo creo que hay varias razones. La principal probablemente sea quién fue el gestor de esta reflexión y de este libro. En este caso, un militar, y no solamente un militar, un general, y no solamente un general, un ex, en el momento de las reflexiones, era comandante en jefe del Ejército. Y en el libro, un ex comandante en jefe del Ejército. Creo que por ahí hay una parte de la explicación y probablemente también esta crispación que ha existido, me atrevo a decir yo, desde el estallido social y que las reverberancias están hasta el día de hoy. Y este clima no ayudó en nada, probablemente, para encontrar puntos de reconciliación, que era precisamente lo que buscaba las reflexiones y el libro. Sí, el libro y el documento establece muy claramente desde su punto de vista la responsabilidad de mando que tuvo Pinochet, establece los horrores de las violaciones a los derechos humanos y que el Ejército no debió haber hecho el golpe de Estado. ¿Por qué aquello que en su momento usted compartió con su cuerpo de generales y fue aceptado, digamos, luego se transformó en algo divisivo? ¿Es por este mismo ambiente que permeó también al Ejército? Yo creo que permeó al Ejército. Este trabajo, si bien se gestó con una propuesta mía al Cuerpo de Generales, yo sabía que este trabajo, para que fuera contundente, tenía que contar con el trabajo y con el visto bueno del Cuerpo de Generales. El Cuerpo de Generales son más de 40 generales, en donde 2 o 3 veces al año nos juntamos en un consejo militar para tratar distintos temas. Entonces, creo que era relevante que se hiciera bajo esa perspectiva y eso fue lo que hice. Es más, al planteárselo a los generales, quedamos de acuerdo que esto iba a estar en la planificación estratégica del Ejército, en un documento físico que se llama Plan de Acción Carrera y que la vigencia era del 2019 al 2022. Y en ese plan hay 13 objetivos. Bueno, uno de esos objetivos estratégicos era la reflexión que debía hacer el Ejército. Hay personas que han dicho que era suficiente con el nunca más del general Cheire. El nunca más del general Cheire tiene un gran mérito que se hizo en el minuto que se hizo, que fue el año 2003. Pero desde mi mirada es una aseveración, es una expresión más política. Porque el nunca más es un nunca más para todos los actores políticos que tuvieron incidencia en el golpe de Estado. Llámese a los políticos, llámese a los poderes del Estado, llámese a las Fuerzas Armadas. Pero, ¿qué conclusión sacábamos nosotros como Ejército? Claro, el ethos del Ejército, como decía usted en el libro, que se vio alterado completamente, ¿no? O sea, estábamos claros que tenían responsabilidades muchos actores en el rompimiento del golpe de Estado.
pero a mí me interesaba, como comandante en jefe, qué lecciones debíamos sacar nosotros de ese periodo, pero no solamente de ese periodo. Fíjate que el libro abarca desde el Tacnazo, desde el 69, que fue el primer rompimiento más o menos relevante del ejército después de prácticamente 30, 40 años, hasta nuestros días, sin dejar de lado ningún aspecto que al ejército no le hubiese afectado. Así que yo creo que este documento, la gracia que tiene es que mira hacia adentro, hace una introspección, ve qué hemos hecho bien y qué hemos hecho no tan bien o mal, de manera tal de reforzar aquellas cosas que efectivamente han resultado de forma positiva y revisar y mejorar y establecer la retroalimentación necesaria para que nunca más se vuelva a producir problemas que se han derivado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy tenemos cosas que nos dividen. Sí. Ricardo, usted decía que esto también cayó en un ambiente divisivo, que estamos ahí, dice usted, desde el estallido social. Pero la verdad es que fue una conmemoración de 50 años bien particular y bien distinta de los 30 y los 40 años. En los 40 años el expresidente Piñera habla de los cómplices pasivos, que es todo un avance para el sector, también bien polémico, ¿no?, respecto de su rol en la dictadura, ¿no? Y en los 30 años el presidente Lagos le toca abrir la puerta de Morandé 80, un acto muy simbólico, además de todas las comisiones que se hicieron, Vale, Rettig, en los gobiernos, en todos los gobiernos de la Concertación, para ir abordando esta herida en la historia de Chile. Aparte del clima estallido, ¿qué más pasó? Porque, por ejemplo, no deja de ser notorio que usted en su libro dice claramente que el ejército no debió haber hecho un golpe de Estado, pero hubo este año líderes de partidos políticos de derecha que no condenaron el golpe y que empezó todo este debate en torno al contexto, que no se podía separar digamos, la dictadura del contexto del golpe, todo un debate que ya se pensaba que estaba zanjado. Yo creo firmemente que el ambiente que se produjo desde el año pasado hasta este año y en la conmemoración de los 50 años, hay una fuerte influencia a partir del estallido social. El estallido social implicó un grado de violencia, de crispación muy alta. El gobierno, desde mi mirada, sintió que y creo que lo han dicho ellos, más que creo, lo han dicho, una especie de golpe de Estado blando o blanco. Y a partir de ese momento, cuando se produce el cambio de gobierno, bueno, seguíamos prácticamente en el mismo enfrentamiento. Y yo creo que eso, el estallido social y todo lo que ha pasado hacia adelante, ha hecho que nuestros actores políticos, que son los llamados para estos grandes acuerdos, para que la población, yo como un simple ciudadano hoy día, quiero que ellos se pongan de acuerdo, porque al final entiendo que es imposible que unánimemente todos los partidos tengan una sola mirada, pero a lo menos espero como ciudadano de que una gran mayoría llegue a acuerdos. Y creo que a partir del estallido social los ánimos se han crispado mucho y hasta el día de hoy. Entonces, cuando uno ve, que los actores políticos no llegan a acuerdo y a veces uno siente que es un diálogo de sordos, entonces, ¿cómo podemos quejarnos después que la población se exprese en las calles de la misma manera? Sí. Si sus líderes no son capaces de, entre comillas, de dar el ejemplo. Sí, a pesar de que la última encuesta se muestra que las personas en un 70% lo que piden de los liderazgos políticos es que se pongan de acuerdo, pero es lo que es muy difícil de ver, como dice usted. Hablemos del estallido, que es una parte muy importante que le toca durante su periodo entre 2018 y 2022, está el estallido social. Usted ha dicho que en el momento en que esto pasa, ¿no?, el 18 de octubre, usted empieza a cuartelar, ¿no?, a sus soldados, a su fuerza, esperando ver cuál iba a ser la reacción del gobierno. ¿Cómo fue, cómo se vivió internamente dentro del ejército y para usted como cabeza del ejército este momento del 18 de octubre? Tengo que decir que el estallido social y los desórdenes que se produjeron a partir del viernes en la noche, 18 de octubre, fue totalmente imprevisto.
fue una sorpresa para nosotros y sorpresa para todo el mundo. Y ahí uno probablemente pueda decir, bueno, ¿qué pasó con la inteligencia interna? Inteligencia que el ejército no tiene ninguna responsabilidad, porque por ley el ejército solamente puede hacer dentro del país contrainteligencia, es decir, detectar agentes de potencias extranjeras que estén actuando en el país y trabajar en lo que es seguridad de las instalaciones, del personal. Pero todo el resto es de la inteligencia policial. Entonces ahí falló la inteligencia policial. Obviamente, acá falló la inteligencia y para nosotros, como dije, fue una sorpresa. Y al ver yo la magnitud de lo que estaba ocurriendo, inmediatamente ordené el acuartelamiento del ejército, que significa eso, que todo el personal soltero y casado debe de tomar contacto con su cuartel y quedarse en la espera de instrucciones, porque para mí era evidente que el gobierno iba a tomar alguna medida y alguna acción, como lo tomó posteriormente. ¿Y eso fue una medida autónoma tomada por usted o fue una presión del gobierno o una petición del gobierno? Yo, sabiendo que esto estamos viviendo el viernes en la noche. El viernes en la noche, el fin de semana es libre, ¿no es cierto? A menos que tengan guardias. Y hay mucha gente que sale fuera de la guarnición. Era relevante tomar la acción en forma inmediata, pero a los minutos después yo me comunico con el ministro de Defensa, Alberto Espina, para indicarle que había acuartelado y que estábamos a disposición de lo que ordenara el Ejecutivo, como finalmente lo hizo. Claro. Y usted ha dicho también que en las primeras 48 horas en que los militares están en la calle hubo problemas, ¿no? Hubo como un desajuste entre lo que tenían que hacer, que era el control del orden público, y la formación, las instrucciones. ¿Qué pasó en ese momento? Hay que recordar que el ejército, a partir del 18 de octubre del 2019, hacía más de 30 años que no tenía una acción parecida. Todos los soldados que salieron a la calle no tenían ninguna experiencia. Fíjese usted que para actuar en la calle, los soldados tienen que tener unas reglas de uso de la fuerza, que se abrevian RUF. Y las reglas de uso de la fuerza que disponíamos en ese momento habían sido elaboradas en el gobierno del expresidente Piñera I por el ministro de Defensa de la época, Andrés Alamán, el año 2013, y que estaban enfocados para catástrofe, no para emergencia. Hubo un desajuste. ¿Cómo fue que lo enfrentamos eso? En el edificio del ejército que se llama del Brigadier Carrera, se organizó un cuartel general que empezó a trabajar 24/7, de manera tal de tener reportes permanentes de todas las zonas del país para tener información y de esa manera orientar a las unidades y también asesorar adecuadamente al ministro de Defensa y al presidente de la República. Sí, porque hubo heridos en esos momentos por parte del ejército, sí. Claro. Sí, en esos 2 primeros días sí lamentamos la muerte de 2 ciudadanos, uno en Coquimbo y otro en Serena. Todavía es importante, pero fueron en las primeras 48 horas. Después de eso, y durante eso, que la verdad que fueron 2 casos aislados, los soldados tuvieron un comportamiento impecable. La verdad que sufrieron una cantidad de situaciones, de estrés, de provocaciones, en donde el soldado lo único que tenía era su fusil. El soldado no tiene una cultura policial. El soldado está preparado y está entrenado para combatir, para recibir fuego y para responder al fuego. Entonces, era sumamente complejo y por eso que lo abordamos de esa manera. Sí, y vamos a conversar después qué pasó la noche del 12 de noviembre. Pero antes de eso quiero preguntarle por el general Iturriaga, hoy día comandante en jefe del ejército, que tuvo una frase que fue muy famosa en su momento, muy conocida, que le dijo que cuando el presidente Piñera dijo que estábamos en una guerra con un enemigo poderoso, él dijo que él no estaba en guerra con nadie. ¿Fue un momento complejo para usted? ¿Usted sintió que se había excedido él en lo que había dicho? Yo se lo dije a él, en el fondo estaba totalmente de acuerdo con él. O sea, usted tampoco estaba en guerra con nadie. Exactamente, pero la forma era algo que debíamos de haber hecho de una manera distinta. Esto tiene una historia un poco antes. Yo había ido a ver al general Iturriaga el día anterior. Precisamente él estaba nombrado recién como jefe de la defensa y a mí me interesaba que le fuera bien, porque yéndole bien a él, le iba bien al ejército, era una tarea muy, muy relevante.
y conversamos y él me expresó su preocupación con respecto a esta posibilidad cada vez más creciente de emplear soldados en la vía pública. Y que él obviamente no estaba muy de acuerdo con ese empleo. ¿Por qué? Por las mismas razones que yo no estaba de acuerdo. Y él me planteó que era lo que yo pensaba. Y yo le dije que, y estuvimos de acuerdo los dos, que la historia no se podía repetir. El ejército tiene una historia en el siglo XIX y en el siglo XX de varios hechos de carácter social y político que las autoridades gubernamentales de la época lo habían solucionado a través del uso del ejército. Y finalmente es el ejército, a través de sus mandos, el que tiene que responder ante la justicia. Y son muy pocas veces que el estamento político tiene que hacer frente a una acusación de este tipo. Por lo tanto, yo le di el apoyo completo y le dije que se mantuviera firme con respecto a eso y que si el gobierno me pedía una intervención en función de tener más tropas en las calles, la posición iba a ser exactamente la misma. Y esa fue la que tomó entonces, digamos, la noche del 12 de noviembre, cuando, como ha contado el expresidente Piñera, estaba la alternativa de lograr un gran acuerdo político, que ya el Congreso estaba muy, digamos, encaminado hacia ello, ¿no? Más bien estaba siendo liderado por el Congreso, podríamos decir, o, como se dice de manera coloquial, sacar a los militares a la calle para controlar la situación. Fue algo que estuvo sobre la mesa. Usted está diciendo claramente que usted no era partidario para nada de eso. ¿Fue una petición del gobierno del presidente de hacerlo? ¿Tuvo que disuadirlo usted? Hay que separar la pregunta que tú me haces en dos partes, por así decirlo. En el primer estado de excepción de emergencia, yo no tenía ninguna duda que las Fuerzas Armadas debían de cumplir las tareas que el presidente estaba entregando. Había una incertidumbre total, no sabíamos qué era lo que estaba ocurriendo, las imágenes eran muy crudas y me parecía del todo pertinente el que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estuvieran en esta cooperación, que por lo demás es una atribución legal que tiene el presidente de la República. Pero en ese despliegue nosotros sacamos experiencias en el sentido de que no eran solamente un atentado por acá o varios atentados, sino que también esto venía acompañado de manifestaciones públicas. Y es ahí donde los soldados no tienen nada que hacer. Bueno, de hecho, una manifestación de 1,5 millones de personas. No tienen nada que hacer. En las manifestaciones públicas, las Fuerzas Armadas no tienen ningún rol. Ese es el rol de los carabineros, de las policías. En esa situación las Fuerzas Armadas pueden cumplir otros roles, como la infraestructura crítica, por ejemplo, pero la infraestructura crítica con claras reglas de uso de la fuerza. Porque a mí me pueden decir, mire, usted proteja esto, pero bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tanto quiere que yo lo proteja? Y eso tiene que clarificarlo alguien, sí, y no el soldado. Así que en ese primer despliegue nosotros sacamos muchas experiencias. Y cuando se alza el primer estado de emergencia, los desórdenes continuaron. Y ahí viene la parte que tú me dices, Paola, que es el 12 de noviembre. El 12 de noviembre fue un día muy violento. Los medios indicaban que era inminente el que se decretara un nuevo estado de emergencia. Se transmitía y se indicaba que estaba reunido el presidente con ministros y que se acentuaba más el estado de emergencia porque estaba además el ministro de Defensa, Alberto Espina. Yo esperé hasta pasadas las 20 horas en mi oficina, en la Comandancia en Jefe del Ejército. No lo habían llamado a esa altura. No me habían llamado. Y usted estaba completamente en contra de eso. Yo no estaba a favor de que se decretara un nuevo estado de emergencia. Pero sabía que algo se tenía que definir. Y me voy a la casa y alrededor de las 21 horas recibo una llamada telefónica desde su celular del entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, quien me indica que el presidente quiere hablar conmigo. El presidente me dice que como presidente de la República y en vista del desorden y
y el quebrantamiento público, no podía permitir que se destruyera el país y que iba a decretar un nuevo estado de emergencia. Yo le respondo que, en síntesis, que son sus atribuciones constitucionales, legales, y que si lo disponía, bueno, el ejército iba a cumplir esa orden legítima. Pero le pedía encarecidamente que no decretara el estado de emergencia. Y a partir de ese minuto, por alrededor de unos 3 minutos, le doy a conocer los argumentos que desde mi punto de vista hacían inviable el que se decretara un nuevo estado de emergencia, porque no se iba a sacar absolutamente nada, las consecuencias y las responsabilidades iban a estar sumamente claras, y lo que es más relevante, le expliqué que con la experiencia anterior, las Fuerzas Armadas y el Ejército en forma particular estaban siendo vistos por la población opositora políticamente al gobierno como el brazo armado que salía a reprimir, y que desde mi mirada se legitimaba el empleo de las Fuerzas Armadas, si acaso junto con esa intención que tenía él en ese momento de decretar un nuevo estado de emergencia, consiguiera que el Congreso apoyara también este nuevo estado de emergencia. Y con otros argumentos más, que no vale la pena. ¿Convenció entonces? O sea, el cambio de opinión. Yo la verdad que durante toda la exposición de mis argumentos no tuve ninguna objeción por parte de él, ninguna aclaración por parte de él, y solamente la conversación se termina indicándome que me mantenga ubicable porque va a resolver en el resto de la noche. Y para mí fue un momento de tranquilidad el constatar que después de 1 hora y tanto después, el presidente se dirigía al país indicando que no iba a decretar un estado de emergencia. ¿Usted lo hizo cambiar de opinión, entonces? No, yo creo que cumplí con mi rol de ser un asesor, como siempre lo fui durante mis 4 años con el presidente Piñera. Yo siempre fui muy franco, muy leal y muy cuidadoso de la figura presidencial. ¿Qué habría pasado si hubiera sido otra la decisión y hubieran salido los militares a la calle? Bueno, tengo que recordarte y recordarle también al país que si hubiésemos salido en esa oportunidad que era el 12 de noviembre, todavía no teníamos reglas de uso de la fuerza adecuadas, todavía estaríamos las que habíamos utilizado desde un principio. Y lo que hubiese pasado es que la Fuerza Armada hubiese tenido que cumplir esa orden legítima, porque era legítima, legal, pero obviamente desde mi mirada el Ejército hubiese tenido que tener un nivel de restricción muy importante para el uso de las armas. Ricardo, lo voy a traer al hoy, porque también se discute, en cierto sentido, cosas parecidas. Frente al narcotráfico, los problemas en la frontera, crisis migratoria, crimen organizado, hay personas que dicen, bueno, hay que pedir ayuda acá de las Fuerzas Armadas y introducirla en este problema a través de un estado de excepción o a través de otros mecanismos. ¿Qué tan viable o recomendable desde su punto de vista y su experiencia es que las Fuerzas Armadas entren en este tipo de labor? Las Fuerzas Armadas, desde mi mirada, no tienen mucho que hacer en tareas de orden público o policiales. Las Fuerzas Armadas no tienen cultura policial, tienen una cultura militar, y eso se logra en la formación, son años. El Ejército, fíjese que es la única institución de las Fuerzas Armadas que no tiene responsabilidades con la frontera. La Armada tiene una responsabilidad con la frontera marítima, la Fuerza Aérea con la frontera aérea, y la frontera terrestre el Estado se la entregó a Carabineros. Creo que el Ejército puede hacer una labor de complemento sin dejar Carabineros de hacer esa tarea que la ha hecho por décadas y la ha hecho bien, y de esa manera buscar de qué manera la institución puede ayudar al país, porque yo entiendo también a las autoridades que tienen que hacer uso de todos los recursos para poder frenar algo que les aflige. Exactamente, y que está desbordada la situación, digamos, o sea, hay un alza de crímenes violentos, asesinatos, sicariatos, o sea, también es entendible, ¿no?, poder usar todos los recursos a mano. Así es. Y en ese plano, creo que Carabineros tiene una función relevante. El apoyo a una institución tan relevante como Carabineros
no implica que porque hay 50, 100 o 200 personas que se van del marco ético para no darles un permanente apoyo a Carabineros. Carabineros es la última línea. Y yo lo que haría, y con las autoridades políticas, de revisar cuáles son las tareas que hoy día tiene Carabineros para ver si acaso las sigue haciendo ellos o la hace otra organización o otra institución, de manera tal de que los Carabineros estén en la calle, porque qué tranquilidad le da a toda la ciudadanía cuando uno los ve haciendo patrullaje o controlando. ¿Pero pueden los Carabineros solos hacerse cargo de esto? Creo que no. Creo que la inteligencia, y algo que no hablamos, la inteligencia en el país es un debe muy relevante que no se ha abordado probablemente por todo lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, pero el Estado de Chile merece tener un nivel y un sistema de inteligencia apropiado que hoy día no lo tiene. Ricardo Martínez, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Y ustedes, como siempre, gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo domingo.